Amigos, hoy ha comenzado la final del Grand Chess Tour 2026 entre los 4 jugadores que clasificaron previamente. Les comento que van a estar jugando una serie de partidas a ritmo clásico, rápido y blitz, y hoy han arrancado con la primera partida a ritmo clásico. Y déjenme decirle que, bueno, aunque empezaron un poco lento, estuvieron realmente emocionantes al final, ya que tuvimos sacrificio de pieza en una y sacrificio de calidad en la otra. Así que pónganse cómodos porque vamos a ver ambas partidas y vamos a arrancar por el enfrentamiento entre los poderosos grandes maestros Wesley So y Fabiano Caruana, obviamente dos de los principales favoritos. Antes de arrancar, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque mañana, Dios mediante, estaremos en directo con la segunda partida clásica, igual a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela, así que los espero. Ahora sí, vamos con esta primera partida donde con las piezas blancas el gran maestro Wesley So iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el ahora número 3 del mundo, Fabiano Caruana, respondía con E6, una defensa francesa. Debo decirles que esto me sorprendió porque creo que nunca había visto a Caruana jugar francesa, lo he visto jugar siciliana, doble peón rey, pero quizá pocas veces esta defensa. D4 de Wesley So, D5 de Caruana y E por D5. Bueno, So, posiblemente evitando entrar en preparaciones, decide jugar la variante del cambio, que como sabrán, pues quizás suele darle casi que la igualdad a las negras. E por D5 de Fabiano Caruana, caballo F3 de Wesley So y ahora caballo C6. Ojo, precisamente yo pues juego alfil D6 en esta variante de la francesa o caballo F6 para mantener la simetría. Sin embargo, tras caballo C6, pues Wesley So jugó alfil B5, una jugada que tampoco veo muy a menudo, es más natural alfil D3 y tras caballo F6, pues enroque. En cambio, tras la jugada alfil B5, alfil D6 de Fabiano Caruana, C4 de Wesley So, D por C4, D5 aprovechando la clavada del caballo. Las negras tuvieron que jugar a 6 para contrarrestar allí atacando el alfil. Y ahora Wesley So decide evitar, digamos que las mayores complicaciones y juega alfil por C4, simplemente recuperando el peón y bueno, sigue atacando al caballo. Hay que decir que alfil A4 también es jugable, ¿no? Tras B5 viene peón por caballo, peón por alfil y enroque con una posición un poquito más complicada. En cambio, tras la jugada alfil por C4, caballo CE7 de Fabiano Caruana que se quita de la amenaza, enroque de Wesley So y H6. Aquí parece que era un poquito mejor B5 primero atacando al alfil y cuando este se retire entonces H6. En cambio, tras H6 directamente, alfil D2 de Wesley So, B5 de Fabiano Caruana, alfil B3 y ahora alfil B7. Aquí Caruana jugó rapidísimo. Quizá era mejor opción caballo F6 y es que tras alfil C3 atacando al caballo, vendría caballo F por D5 y si alfil por G7, pues entonces torre G8. La idea es que, bueno, aunque el rey negro se va a quedar en el centro, se abre la columna G y por allí puede empezar a crear algunas molestias la torre. Pueden ver que en el aire hay algunas jugadas como alfil H3. En cambio, tras la jugada alfil B7, alfil C3, So ataca inmediatamente el peón de F6 y Caruana juega rey F8. Esta jugada ahora es necesaria para no debilitarse de más, pero tras alfil E5, las blancas tienen ligera ventaja. Alfil por E5 por parte de Caruana, caballo por E5 de Wesley So, dama D6 y torre 1. Buena jugada de Wesley So. Como les dije, las blancas tienen ligera ventaja. Caballo F6 de Fabiano Caruana, caballo C3 de Wesley So, buscando quizá la casilla de 4 en algún momento. Torre E8 de Caruana. Y ahora Wesley So mete un sacrificio que se ve muy bueno, pero que en realidad es algo dudoso porque es innecesario. So jugó caballo por F7, sacrificando al caballo, obviamente atacando la torre, atacando la dama y forzando a su captura. Pero en realidad, tras caballo G4, las blancas están mejor. Hay que jugar caballo G8, vendría torre por E8, caballo por y caballo E4, con una ventaja ligera todavía para las blancas. En cambio, tras caballo por F7, rey por F7, casi forzada, torre 6, esta era la idea de Wesley So. Dama D7 y D6. Por supuesto, aquí la intención es abrir la diagonal para el alfil, buscando los descubiertos ganadores, se amenaza al caballo, pero Fabiano Caruana sencillamente devuelve el material. Caballo ED5, buena jugada, atacando a la torre. Torre por E8 de Wesley So, torre por E8 de Fabiano Caruana, caballo por D5 y alfil por D5. Tras esta jugada, las negras consiguen la igualdad. Aquí Wesley So jugó alfil por D5 y ahora Caruana no quiso entrar en un final con peón de menos, pero igualado y prefirió rey F8.
Parece que incluso caballo por dama por y dama E6 es mejor. Como les dije, tras dama por E6, pues hay que jugar torre por E6, ¿no? Esto sí es forzado. Y es que tras rey por E6, pues las negras perderían porque viene torre jaque, hay que defender la torre, torre por, rey por. Y tras d por C7, por supuesto, esto es un final donde las blancas tienen un peón de más y deben ganar. En cambio, tras torre por E6, d por C7 y torre C6, aunque las negras se quedan con un peón de menos, el final debe ser de tablas. En cambio, tras la jugada rey F8, alfil F3 por parte de Wesley So, dama por D6 de Caruana y dama por D6. So decide cambiar las damas. Podía apretar un poco con dama C2, ¿no? Y tras C5, B3. Aunque honestamente yo creo que esto debe estar igualado. La cuestión es que parece que el alfil es un poco más versátil que el caballo en este tipo de posiciones tan abiertas. Tras dama por D6, en cambio, C por D6, las negras se quedan con una debilidad, pero tras torre C1 y torre 5, en realidad el final no es tan difícil de defender. B4 por parte de Wesley So, caballo D5 de Caruana, A3, caballo B6, alfil B7 atacando al peón, caballo C4, alfil por A6 y caballo por A3. Caruana simplemente recupera el peón y defiende el de B5. G3 por parte de Wesley So, torre E4 atacando el peón, torre C3, caballo B1, torre B3, caballo D2, torre D3 y caballo B1. Bueno, aquí ambos jugadores se dan cuenta de que el final está relativamente igualado y bueno, no hay por qué complicar las cosas, ¿no? Así que simplemente repitieron y la primera partida finalizó en tablas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Un resultado que yo diría que le viene bien a Fabiano Caruana, ¿no? Primero porque como vieron estuvo ligeramente inferior luego de salir de la apertura y bueno, mañana llevará a blancas, con lo que tendrá una oportunidad quizás de lanzarse a buscar la victoria y evitar los desempates. Pero ahora vamos con el otro enfrentamiento donde tuvieron que medirse los jóvenes grandes maestros Vincent Keymer contra Rameshbabu Praggnanandhaa, que vienen de hacer también una muy buena Sinfield Cup. ¿Qué sucedió en esta partida? Bueno, con las piezas blancas Vincent Keymer iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras Praggnanandhaa respondía con C5. Caballo F3, caballo F6, caballo C3 y E6. Una apertura inglesa de Keymer, G3, dama B6, E4, caballo C6, alfil G2, D6, enroque, alfil E7 y D3. Típico de Keymer, una apertura muy sólida, enroque de Praggnanandhaa, torre B1, A6 y A3. Ahora sí, Keymer demuestra sus intenciones de lanzarse al ataque por el flanco de dama con la jugada B4. Dama C7 de Praggnanandhaa, B4 de Keymer, B6, B5 ganando espacio, atacando al caballo, A por B5, caballo por B5, dama B8, caballo E1, alfil D7, caballo C2, torre 8 y ahora D4. Keymer se lanza a romper el centro inmediatamente, sin embargo parecía mejor F4, el ataque por el flanco de rey. Tras dama D8 vendría H3 con ideas como por ejemplo jugar G4 y lanzar esa avalancha de peones. En cambio, tras la jugada de 4, C por D4 de Praggnanandhaa, caballo B por D4 de Keymer, caballo E5 atacando en C4, caballo E3 y dama C8. De momento parece que de hecho las negras están ganando la iniciativa gracias al ataque sobre el peón de C4. Keymer mantiene la defensa con dama E2, torre A4 más ataque, torre B4 más defensa, torre A6, alfil B2. Y ahora Praggnanandhaa mete la interesante jugada D5, que según la máquina es dudosa. Más allá de atacar el centro y tratar de ganar la calidad, lo mejor era alfil F6 y tras torre C1 entonces alfil A4. ¿Qué sucede tras D5? Bueno, que Keymer no dudó mucho y jugó E por D5. Solo pensó 2 minutos para entregar la calidad, lo que es absolutamente correcto. Fíjense que en realidad otra jugada como quitar la torre ya lo deja mal porque viene D por C4 y ahora sí se cae el peón. Tras E por D5, alfil por B4 de Rameshbabu Praggnanandhaa, A por B4 de Keymer, torre A2 y torre A1. Bueno, aquí ya quizá Keymer es demasiado optimista queriendo cambiar piezas, ¿no? D por E6 es mejor y tras F por E6, caballo D1. Defendiendo al alfil, atacando al caballo y tras caballo por C4, que no es la mejor, viene caballo C6. Se ataca al caballo, un jaque doble y las blancas tendrían ventaja. De hecho aquí lo mejor es volver con caballo C6. En cambio, tras la jugada torre A1, dama 6 de Praggnanandhaa atacando la torre allí, defendiendo. Torre por A2, dama por A2 y alfil C3. De nuevo, Keymer no tiene miedo a cambiar las damas aunque tiene calidad de menos, eso sí, por un peón. Dama B1 de Praggnanandhaa que lo evita, caballo F1 y dama D3. Bueno, Praggnanandhaa le dice cambiamos las damas pero aquí, donde yo quiera, ¿no?
Dama por D3, Keimer le hace caso, caballo por, y ahora caballo E3 de Vincent Keimer. C5 era mejor ya directamente. En caso de B por C, viene B por C, y si E por D, entonces C6 atacando al alfil. En cambio, tras la jugada caballo E3, caballo D6 y ahora caballo C6. Las blancas cometen otra imprecisión. Cuidado porque de paso Keimer ya estaba algo apurado de tiempo. Les comento que acaba de hacer la jugada 30, le faltan 10 para el control y solo tiene poco más de 7 minutos. Lo correcto era rey F1 tratando de ya traer el rey al centro. Tras torre 8, entonces vendría rey E2. Tras caballo C6, en cambio, torre 8 por parte de Praggnanandhaa, caballo E5 de Vincent Keimer, que comete una tercera imprecisión consecutiva. Había que jugar B5 y tras E por D, entonces caballo por. ¿Qué pasa tras caballo E5? Caballo por, alfil por, caballo F5, caballo por F5 y E por D5. Gran jugada de Praggnanandhaa, que no tiene miedo porque va a recuperar el material. Se amenaza el caballo y el alfil. Y aquí Keimer comete un error grave. Caballo E3. El final es delicado. Ambos están ahí medio apurados por llegar al control. Y lo correcto era F4 defendiendo al alfil. Tras alfil por F5, entonces C por D5 mantiene la posición todavía pareja y bueno, las blancas al menos tienen la pareja de alfiles. En cambio, tras caballo E3, torre por E5. Praggnanandhaa recupera el alfil. Alfil por D5 y alfil H3. Muy buena jugada, ya que tras este movimiento prácticamente las negras forzan al cambio de alfiles porque si no, el rey quedaría en una situación medio crítica, ¿no? El peón nunca se puede mover porque cae el caballo, el rey tampoco. Así que Keimer tuvo que volver para cambiar alfil por, rey por y rey F8. Y las negras tienen clara ventaja. Ahora sí se nota la calidad más allá de que las blancas tengan un peón. Rey F3 de Vincent Keimer, pero Praggnanandhaa también algo apurado aquí jugó torre 6, que es un error. B5 era lo correcto. Esta jugada, por cierto, no es fácil de hacer porque tras C5 parece que las blancas están resolviendo los problemas creando un peón pasado. La idea es que tras G6, G4 y rey E7, bueno, de a poco el rey va a lograr quizás meterse en la posición y bueno, siempre la torre va a estar pendiente del avance del peón. En cambio, tras la jugada torre 6, H4 de Keimer. Tenía que jugar B5 y en caso de rey E7, caballo D5. ¿Qué pasa tras H4? Rey E7. Ambos comienzan a cometer una serie de imprecisiones con tal de llegar al control de tiempo. Torre F6 era mejor y tras rey E2, entonces torre D6. En cambio, tras rey E7, rey E2. Caballo D5 nuevamente era mejor. Si rey D7, viene B5. Ahora, tras rey E2, ambos llegan al control. Bueno, aquí Praggnanandhaa tuvo que jugar rey D6, llegaron al control de tiempo y todavía las negras salen con cierta ventaja. Keimer jugó rey D3 intentando aguantar y Praggnanandhaa jugó torre F6 atacando el peón, que es una jugada dudosa. Rey C6 es preferible. Tras F4 viene torre D6, rey C3 y G6. Ojo, según la máquina las negras tienen ventaja, pero en la práctica honestamente el final está bastante difícil. Tras torre F6, en cambio, F4 por parte de Vincent Keimer, rey C6 de Praggnanandhaa, H5, torre D6 jaque, rey E4, torre D2, caballo G4, rey D6 y ahora caballo E3. Ya estamos en los últimos 9 minutos para cada uno y Keimer parece que comete un error grave. H6 era lo correcto. Tras G6 viene caballo F6 y ojo con el final porque el peón empieza a ser molesto para las negras. En cambio, tras caballo E3, torre B2 de Praggnanandhaa, caballo F5 de Keimer, jaque, rey C6, caballo E7, rey D7, caballo D5 y ahora rey D6. De nuevo, Praggnanandhaa desperdicia otra oportunidad. Había que jugar rey C6 y si caballo jaque, rey D6, caballo F5 y rey D7. El tema es que, bueno, se trianguló y ahora la mejor opción de la blanca es caballo por G7. Viene torre por B4, rey D5 y torre A4. De nuevo, no es fácil el final, pero es el que le da más chance a las negras. En cambio, tras rey D6, G4. Buena jugada de Keimer, H6 de Praggnanandhaa, caballo por B6, torre por B4 y rey D4. Vean qué bonita jugada aquí por parte de Keimer, entregando al caballo que no puede ser capturado, ¿no? Praggnanandhaa lo sabe, jugó torre B3, ya que tras torre por B6 viene C5, los calzoncillos. Tras rey C6, peón por torre y rey por, viene G5 y el final de peones es ganador para las blancas. En cambio, tras torre B3, caballo D5 de Vincent Keimer, torre G3 de Praggnanandhaa atacando al peón y caballo E3. El caballo llega justo a tiempo para defender. Rey C6 de Praggnanandhaa, rey D3 de Keimer, rey C5, rey E4, F6 y ahora rey D3. Increíble. Las blancas cometen otro error. Fíjense en la barra, ¿no? Baja bastante,
Pero nuevamente les digo, estos finales son engañosos. Ciertamente lo mejor era jugar caballo F5 y tras torre por G4, entonces rey F3. La clave está en que en realidad las negras no van a poder defender el peón de G7, ya que cuando venga la torre a G1, viene rey F2, torre B1 y caballo por G7 con igualdad. En cambio, tras rey D3, bueno, había un mareillo por ahí, pero Praggnanandhaa jugó rápido, tenía poco tiempo y lanzó F5, que es un error. Torre G1 era lo mejor. Tras rey E4 viene torre 1, rey D3, torre C1, rey E4 y torre C3. Y ahora, bueno, fíjense, la barra baja, vuelve y sube, pero el final es preferible. El rey no tiene a dónde moverse. No puede ir a F3 porque viene rey D4. Y en caso de caballo G2, pues ahora sí viene torre por C4 y, bueno, el final es prometedor. En cambio, tras F5, G por F5, torre H3, rey E4, torre por H5, caballo G4, rey por C4 y F6. Buena jugada por parte de Keymer. Aquí Praggnanandhaa no tiene opción, tiene que comer. Caballo por, torre H1 y rey F5. El rey llega, Praggnanandhaa avanza el peón, Keymer lo ataca, Praggnanandhaa lo avanza un poco más para defenderlo, pero caballo G4. El peón de las blancas les ayuda a mantener la igualdad. Rey D5, caballo F2, torre H2, caballo G4, torre H3, F5, rey D6, rey H5, torre H1, caballo F2, torre G1 y rey por H4. Bueno, ya aquí las blancas prácticamente se aseguran el empate porque saben que el final de torre contra caballo es tablas. Hay que saber defenderlo, pero sí es tablas. Rey E5, caballo H3, atacando la torre, torre G8, F6 entregando el peón para no complicarse, rey por, caballo F2, rey F5, rey, caballo H3, torre G2, rey H5, torre G3, rey H4, torre F3, caballo G1, torre B3, caballo H3. Y bueno, aquí Praggnanandhaa ya decidió que era hora de ir a descansar. No podía haber aguantado unas 30 jugadas más porque, bueno, podía cumplir las 50 sin movimiento de peón ni captura de pieza. Pero el gran maestro indio sabe que está jugando contra otro super top. Jugó torre por H3 y tras rey por, pues esta partida también finalizó en empate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este pequeño resumen? Nadie se hizo daño el día de hoy. Mañana Caruana y Praggnanandhaa tendrán la chance de tratar de presionar con las piezas blancas o si no, tendrán que irse al desempate de estas partidas a ritmo clásico. ¿Qué sucederá? Bueno, mañana los espero a partir de la 1 de la tarde para que lo averigüemos en el directo. Si les gustó el video, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan el desenlace de esta gran final. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.